no secuencial. Un aspecto de los movimientos de multiplicación de discípulos que muchas veces nos pueden parecer poco intuitivos es que las cosas no suceden de una manera secuencial. Me explico. Normalmente cuando nosotros pensamos en discipulado, pensamos en una secuencia para hacer las cosas. El pensamiento secuencial no es algo malo. De hecho, en muchas áreas de la vida más vale que lo hagamos siguiendo la secuencia correcta. Por ejemplo, si un cirujano va a hacer una cirugía a corazón abierto, mejor que siga cada paso de la manera adecuada y que vaya en el orden correcto. Pero con respecto al discipulado, no necesariamente las cosas tienen que ser secuenciales. ¿A qué me refiero? Normalmente tenemos una idea estructurada del discipulado. Comenzamos, por ejemplo, con oración. Voy a orar por la persona, luego hacemos una especie de pre-evangelismo, hablo con la persona, le hago saber que soy creyente, luego si está abierta le predico el evangelio, luego si continúa abierta y con deseos de saber, empezamos un proceso de discipulado, luego esta persona entrega su vida a Cristo, de ahí empezamos a prepararlo para el liderazgo, luego que estas personas se van preparando, les animamos a que también empiecen a ser discípulos, se crean grupos de estudio bíblico, luego esos grupos se multiplican, luego se hacen plantaciones de iglesia y luego esas iglesias se reproducen en otras iglesias. Un poco así es la forma en que lo pensamos y está muy bien y tiene bastante sentido. Ahora bien, si esto puede suceder así, magnífico, pero la realidad es que en el discipulado muchas veces si nos limitamos a una idea que todo tiene que ser secuencial, podemos crear una especie de cuello de botella. Es decir, si decimos hasta que no se cumpla esto, no podemos pasar al próximo paso o no podemos ir al próximo paso, muchas veces vamos a estar ralentizando el movimiento de discipulado. Una de las principales herramientas que nosotros proponemos para el discipulado son los grupos de estudio bíblico de descubrimiento o los grupos de 3/3. Algo que resalta en estos grupos es que participan personas tanto cristianas como no creyentes y cada vez que nos reunimos se anima a estas personas a rendir cuentas de lo que están haciendo con su vida en cuanto a la fe y animarlos también a que ellos puedan poner por obra lo que están aprendiendo y a compartir con otros también todo lo que han aprendido durante la lección o durante el estudio bíblico de ese día. Curiosamente, algo hermoso que pasa en los grupos de 3/3 es que vas a darte cuenta que hay no creyentes que no tienen mucho contexto ni mucho entendimiento de las Escrituras, que van ese día y al final de la reunión se comprometen a compartir lo que aprendieron con su familia, con sus amigos, con cualquier persona. A la semana siguiente, cuando les preguntas en la rendición de cuentas, ellos muy animados te comparten y te dicen, sí, en efecto, apenas llegué a mi casa, compartí con mi esposa, compartí con mis hijos, compartí con mis compañeros de trabajo al día siguiente lo que había aprendido. ¿Qué pasa aquí entonces? Que tienes a un no creyente básicamente haciendo discípulos. Tienes a un no creyente compartiendo parte de las Escrituras. Y aquí de alguna manera se rompe el esquema secuencial al cual nosotros estamos acostumbrados, porque normalmente diríamos, no, ya va, esta persona si no tiene mucho conocimiento no puede ir y compartir con otros lo que ha aprendido. Pero incluso hemos visto que en esta clase de movimientos, estas personas no solo comparten, sino que posiblemente incluso inician nuevos grupos con otros no creyentes y de pronto tienes una segunda generación de grupos de descubrimiento bíblico en la cual todos son no creyentes y están compartiendo y tratando de descubrir juntos lo que Dios enseña a través de la Biblia. Yo sé que esto puede parecer un poco escandaloso cuando lo escuchamos, pues de alguna manera rompe nuestros moldes tradicionales. Sin embargo, la realidad es que hay ejemplos de la historia cristiana muy conocidos donde esto ya ha sucedido. Probablemente este te sorprenda, pero un ejemplo de ello fue John Wesley. John Wesley, el gran líder del avivamiento metodista, fue un hombre que fue misionero, se fue de misionero de Inglaterra a los Estados Unidos. Él allá promueve un movimiento, hubo un gran avivamiento, se catalizó un movimiento de discipulado, pero él mismo confiesa que es cuando está regresando a Inglaterra en un barco, que hay una gran tormenta, y en medio de esa tormenta él está muerto de miedo, pero ve un grupo de misioneros moravos que estaban cantando alabanzas y muy tranquilos. Cuando por fin termina la tormenta y ellos se salvan, él se acerca a estos hombres y les pregunta de la razón de su tranquilidad y de su esperanza. Y ellos le dicen, no, mira, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese día, palabras de John Wesley, él dice que fue el momento en el cual realmente experimentó la conversión.
A ver, estamos diciendo entonces que John Wesley ayudó a catalizar un movimiento de discipulado y según su propia percepción ni siquiera hasta ese momento había experimentado una conversión real a Cristo. Eso es un ejemplo famoso que podemos ver en la vida cristiana. Ojo, no estamos diciendo en un proceso de discipulado, hemos hablado, ¿no?, de la importancia del evangelismo, del discipulado, de la formación de los grupos. Todo esto va a suceder, todo el proceso tiene que suceder, pero no necesariamente va a suceder de la forma secuencial a la cual a veces nosotros nos limitamos o queremos decir que debería pasar. Pero quizás estarás preguntándote, bueno, ese ejemplo de John Wesley está bueno, pero quizás no sea lo común o eso no es bíblico. Bueno, realmente la primera razón por la que estoy convencido de la importancia de lo no secuencial es justamente por las Escrituras. El Señor Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Él llama a estos hombres, y estos hombres eran gente común y corriente. De hecho, con bastantes defectos y con bastantes luchas. En el capítulo 5 de Mateo, apenas habiéndolos llamado, el Señor les dice, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Presta atención a esto, yo te hago esta pregunta. A esa altura del ministerio de Jesús, ¿podríamos decir que los discípulos estaban preparados para discipular a otros? Incluso, ¿podríamos decir que los discípulos eran cristianos, estrictamente hablando? Bueno, yo diría que no. Es más, vemos a los discípulos al tercer año del ministerio, cuando ya habían pasado por todo un proceso cometiendo toda clase de errores. Vemos a los discípulos a mitad del ministerio de Jesús pidiéndole al Señor si pueden enviar fuego del cielo para que queme y aniquile a los samaritanos. Vemos a los discípulos al final del ministerio de Jesús corriendo despavoridos. Vemos a los discípulos peleándose entre sí por ver quién iba a tener el primer puesto con el Señor en el reino de Dios. Es decir, si así estaban al tercer año del ministerio, imagínense ustedes cómo estaban en Mateo capítulo 5. Y a esos hombres, llenos de defectos, con poca experiencia ministerial, que apenas estaban empezando su caminar con el Señor, Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Tenemos la percepción de que para empezar en el ministerio tiene que pasarse por un largo proceso, pero en realidad Jesús toma a sus discípulos e inmediatamente los incorpora al ministerio. El Señor primero modeló cómo hacer las cosas, pero inmediatamente les pidió a ellos que fuesen y lo hicieran, y mientras ellos lo hacían, el Señor les ayudó, pero muy pronto en su ministerio Jesús pasó la mayor parte de los siguientes años observando, mentoreando, ayudando, pero dejando que sus discípulos hicieran la obra. Y cuando llegó el momento de apartarse, los empoderó para que ellos justamente con el poder del Espíritu Santo empezaran la obra de la iglesia. Así que vemos que en la misma práctica de Jesús no hay un proceso específicamente secuencial. No es que ellos empezaron el ministerio después de toda su preparación, sino que empezaron inmediatamente, fueron llamados. En ese sentido hay que entender algo, y es que el ministerio no es la graduación de la vida cristiana. El ministerio es la iniciación de la vida cristiana. Y una persona que todavía no es estrictamente hablando un cristiano perfectamente puede empezar en el ministerio. No quiero alargarme mucho, pero pongo dos breves ejemplos más. La mujer samaritana. Jesús comparte con esta mujer que estaba llena de toda clase de pecados y de insatisfacciones en su vida, y esa mujer enseguida va y comparte lo que había visto de Jesús, y hay un gran avivamiento entre los samaritanos a causa del testimonio de esa mujer, que no tenía una gran preparación, pero que ya estaba haciendo ministerio. El endemoniado gadareno, él le dice al Señor después de ser liberado, Señor, yo quiero seguirte, y Jesús le dice, no, ve a tu región y cuenta lo que ha sido hecho por ti. Y este hombre va enseguida y cuenta. Hermanos, probablemente en nuestras iglesias muchos de nosotros diríamos, no, Jesús, no lo mandes aún. Él todavía tiene que pasar por un proceso de preparación. Pero Jesús, a este hombre que estaba endemoniado, inmediatamente lo involucra en el ministerio y en la misión. Así que vemos que esta era la práctica de Jesús, pero no solo de él, sus apóstoles naturalmente lo imitaron. Y vemos ello también en el apóstol Pablo. Algo que siempre me impresiona mucho, lee cuando puedas Hechos capítulos 13 y 14, primer viaje misionero de Pablo. El apóstol pasa por varias regiones, predican el evangelio,
se conforman allí algunos creyentes, Pablo sigue el viaje hacia el norte y luego cuando regresa pasa por las regiones de Listra, Iconio y Antioquía. Y dice la Escritura, y apenas habían pasado unos pocos meses probablemente, que cuando Pablo regresa afirmó a los creyentes junto con Bernabé y nombraron ancianos. Nombraron ancianos en lugares donde apenas y habían predicado el Evangelio y se habían establecido los primeros creyentes. Es decir, Pablo y Bernabé los involucraron de forma inmediata en el ministerio. Yo entiendo que muchas veces puede haber objeciones respecto a esto y muchas de ellas son incluso bíblicas. Una de las que normalmente usamos es decir, bueno, a ver, pero un momento, Pablo le dice a Timoteo con toda claridad, no designes a un nuevo creyente en el liderazgo o para el ministerio. Y es cierto, pero hay que entender también el contexto de cada una de estos versículos. Esto lo dice Pablo en el contexto de la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba en ese momento y era la iglesia mejor entrenada de todas las que Pablo había plantado. Hechos capítulo 19 vemos el movimiento de Éfeso y era la iglesia más fuerte de esos primeros años. En ese contexto de una iglesia ya con bastante avance es que Pablo le exhorta a Timoteo, mira, no vayas a nombrar a personas que no tengan el suficiente tiempo en la fe, pero en lugares donde prácticamente no hay testimonio del Evangelio, en grupos de casa, en iglesias simples, es no solo deseable, sino que es cónsono con la práctica de las Escrituras, con la práctica de Jesús y con la práctica de los apóstoles, involucrar a todos en el ministerio desde el primer momento. Así que, de alguna manera, lo que proponemos es que necesitamos romper esos patrones secuenciales que muchas veces nos restringen. No estamos diciendo que esa secuencia sea algo malo, pero la realidad es que si estamos empecinados en que las cosas tienen que suceder en ese orden específico, vamos a terminar generando una ralentización o estamos frenando un verdadero movimiento de multiplicación de discípulos.